Bueno, ya estamos listos, listas, así que bueno, en principio, ¿alguna duda sobre trabajo práctico? ¿Alguien que necesite algún tipo de aclaración sobre cómo hacerlo? Eh, ¿Sobre cómo presentarlo? ¿Alguna duda? Eh, Tengan en cuenta que no existe una regla para la presentación. Si ustedes ponen cómo presentar un trabajo práctico en Google, van a encontrar muchas sugerencias de cómo hacerlo. Es válido, es válido. No olviden, ahí les digo la metodología, siempre cuando tengan un trabajo por delante, cualquiera sea, de cualquier materia, lo primero que tienen que ver es qué me piden. Nicole dice, profe, con respecto a vínculos laterales, ¿a qué se refiere? Es el punto 5. Sí, los vínculos laterales yo le puse u horizontales. ¿Mm? U horizontales, si mal no recuerdo. Acá tengo el trabajo práctico abierto. A ver, vínculos laterales, que yo no les puse u horizontales, lo pensé. Y los vínculos laterales u horizontales serían los vínculos a los que se refiere DAF, que se realizan obviamente de manera horizontal. Él los trabajó, algunos como lo denominó gerentes de proyectos, obviamente hay muchos, pero la persona que hace de director de recursos humanos, que es cierto, es un caso verídico. Lo que ustedes están leyendo es un caso de una empresa que nació en la década del 60 y que hoy es una de las empresas más importantes de España y una de las más importantes del mundo y una de las fortunas más importantes del mundo de Amalcio Ortega, quien fue su fundador, que aún vive, que hoy ahí en los primeros eh, eh, en los primeros textos, en los primeros párrafos, perdón, del texto, tiene 63 años, hoy tiene 83 años o algo así. Así que el punto 5 son los vínculos los vínculos horizontales del que se refiere da, ¿tá? Yo iba a poner horizontal, pero evidentemente lo olvidé. Usted dijo que iba a decir cuántos renglones aproximadamente, pero el trabajo no encontré. Hay límite, tenés razón, no lo hice. O sea que me olvidé de varias cosas, parece. La idea es que hagan, que puedan hacerlo brevemente. Por ejemplo, a ver, no vamos al caso que dice Nicolás sobre el tema del punto 5 y encuentra en DAF todo el tema de los vínculos horizontales o de las estructuras horizontales, como la llama DAF. Entonces, vos te encontrás y con la situación que yo les digo y no vas a desarrollar toda lo que dice DAF, sino referenciar, tratar de buscar algunos términos, es decir, que puedan justificar lo que vos estás afirmando. Por ejemplo, ya que tomamos el ejemplo del punto 5, vamos a seguir con el punto 5 y el límite lo que pregunta Nicolás y lo que pregunta Lucila. Entonces, el punto 5 dice claramente, vínculos laterales. Jesús de la Falla, director de recursos humanos de ese momento, menciona un aspecto que podría considerarse como un vínculo lateral u horizontal. Acá lo puse, u horizontal. ¿Cuál es? Bueno, ustedes tienen que leer el texto, ya los oriento bastante, porque es cuando habla Jesús Vega de la Falla. A esta persona cuando está hablando, eh, uno dice, esto podría ser. Entonces vos pones, para mí es cuando se refiere a
tal cosa. Es decir, tampoco tenés que expresar todo el párrafo que dice José Jesús Vega de la Falla. Uno tiene que poner punto 4 y la respuesta directamente. Tampoco se les pide hacer un, un desarrollo donde algunos alumnos y alumnas tienen la costumbre de poner la pregunta y después poner la respuesta. Bueno, es una manera que ustedes tienen para hacerlo, pero que yo no les voy a obligar. Obviamente la presentación forma parte también de la nota y también forma parte del trabajo profesional que uno tiene por delante. Entonces, les decía, vos encontrás lo que dice de la Falle y decís, bueno, para mí está acá tal cosa y tal cosa, lo expresa cuando dice tal cosa y tal cosa, que que se puede se nota expresado en el texto de Richard Duff al afirmar tal cosa y tal cosa, cuando se refiere a las estructuras horizontales, por ejemplo. Punto, está respondido. A veces te va a llevar un poquito más, este es más concreto, creo que de las preguntas es la más concreta. Después, entonces ahí te puede llevar como máximo 5 renglones. Cuando ya llegan, traten de que todo se resuma en 10 renglones. Primero por doble motivo. Primero para que ustedes no pierdan tiempo en escribir, en escribir, en escribir. Segundo, porque no, ahí sí, estamos hablando, vuelvo a los renglones y ahora Nicolás Elbaum, vuelvo porque tengo dos Nicolás. Ahora voy con tu pregunta, Nicolás. Eh, Vamos al tema de las preguntas, de las respuestas. Traten de cerrarlas en 10 renglones. ¿M? Eh, Porque la idea es que ustedes detecten el texto, el párrafo. Eh, el párrafo puede ser un copy-paste, no hay problema. ¿Ah? Está claro. El párrafo puede ser un copy-paste. En este párrafo, pueden decir ustedes, o en estos párrafos, por ejemplo, pueden encontrar 3 o 4 párrafos, que no necesariamente esos párrafos tienen que estar, tienen que formar una línea gramatical en este párrafo, en este párrafo y en este párrafo. Chao. Sería como casi marcarlo con un resaltador en el texto, ¿no? En estos 4 párrafos yo encuentro que se encuentra expresado en función de lo que el autor establece tal y tal cosa. ¿Mm? Yo lo que pasa es que, bueno, está claro la manera de responder, digamos. Para terminar, pueden hacer un copy-paste entonces de los párrafos y después abajo dicen, para mí es esto, tal y tal cosa, según el autor tal, en tal punto, cuando hace referencia a los XX. Referente a lo que dice Nicolás, que alentaba a que todos expresaran su opinión en un vínculo horizontal. Eh, la verdad que eh, puede ser una de las características. Eso lo tenés que determinar vos. Vos tenés que leer el caso y tenés que leer el texto. ¿Mm? Eso es el trabajo, justamente. No sé si es un tema de opinión o es un tema de control. No lo sé. ¿Mm? Acá lo que está preguntando es dónde hay, o dónde dice de la falla, en qué concepto dice de la falla que hay un vínculo lateral. Casi es más importante dónde lo determinás, porque sería una lectura
lo que te está llevando el trabajo práctico es a una lectura de un caso real, y decir, acá tengo un vínculo horizontal o un vínculo lateral, que es lo mismo, ¿no? Que es un sinónimo en esta materia, por lo menos en esta disciplina. Entonces, eh, nosotros como profesionales, y en este caso específicamente en lo que se ocupa la materia que tiene que ver con el estudio de las organizaciones, eh, la visualización en la práctica de los conceptos que estamos viendo son claves. El texto que ustedes están leyendo no deja de ser una interpretación de alguien ya. Ya alguien está hablando por ustedes, ya alguien está mirando la organización y diciéndosela. En la práctica uno no tiene ese texto, en la práctica lo que tiene es la visualización. ¿Mm? Pero bueno, no es una buena manera estudiar un caso real. Tienen algunos links sobre todo los lleva a la situación actual de la compañía, y tiene algunos aspectos importantes como el tema de la venta online, que quizás pueda serle de utilidad para alguna de las preguntas o algunas de las observaciones que tiene de los 5 puntos que tiene el trabajo práctico, ¿no? Estén atentos a esas cuestiones de los links. Insisto, ustedes no tienen que saber el trabajo práctico de memoria. Por eso, por eso es importante que cuando lean el texto del trabajo práctico tengan en mente las 5 cosas que se les preguntan. Porque si no están leyendo sin un objetivo. Pero esto es no solamente para este trabajo práctico, para todo. Es decir, mirá, una cosa es mirá qué lindo el paisaje, uno lo mira el paisaje y dice, qué lindo. Y otra cosa es cuando te dice, mirá qué lindo se ve ese árbol reflejado en la montaña. Ya vos mirás el paisaje con objeto, con objetivo de mirar el árbol reflejado en la montaña o en el lago, qué sé yo, como un árbol se puede reflejar en la montaña, pero no importa, se refleja en el lago. Entonces vos ya buscas el lago, ya buscas el árbol que se refleja en el lago. Entonces, eso es específico. Y este trabajo práctico, si vos no lees los objetivos primero, es como mirar el paisaje, sí, qué bonito, qué linda la historia del grupo Inditex y de la tienda Zara y de todas las demás. Entonces, estamos viendo el tema, ¿dónde está el tema de segmentación? Bueno, quizás lo encontrás en muchos casos, no tenés que decir todos, con mencionar algunos casos donde vos veas el tema de la segmentación o los veas otros temas que estén reflejados en, en el modelo Canvas, es suficiente. ¿Ah? Bien. eh, a todo el texto, Martina, hay que estar atento, es decir, al texto en general, al texto en general. Por eso te decía, si vos encontrás el de, por ejemplo, el de La Falla, es un texto que yo les escribí, les transcribí, mejor dicho, porque no es un texto mío, obviamente, les transcribí, y el de La Falla no está en los links, por ejemplo. Así que no necesariamente en los links van a encontrar quizás más explicaciones con el modelo Canvas, algunas cosas más claras, más claras. Porque el texto eso es lo que tiene, el texto es, como les decía, es el paisaje, es un paisaje que tiene de todo, que tiene de todo. Entonces, eh, los objetivos del trabajo los obligan a enfocarse. Ustedes cuando entran a un link, miran y dicen, ¿esto qué dice? A ver, bueno, ahora lo pegas una leída rápida y decís, nah, esto no me sirve de nada. Chao, olvídate. No dice nada de lo que yo estoy buscando, lo que quiero. ¿Mm? En las partes de las fuerzas competitivas debemos mencionar todas, aunque alguna no quede clara en el texto, por ejemplo, la amenaza de sustitutos. No, insisto, ustedes no tienen
que esto no es teoría, no es una respuesta, no es un parcial teórico, donde yo les estoy preguntando, mencione las fuerzas competitivas de Porter. Yo no les digo eso. Entonces vos tenés que agarrar y decirla. Chu, 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 chu. Entonces, vamos a una de ellas, donde puede estar productos sustitutos. ¿Ves algo ahí? ¿Ves alguna de las fuerzas competitivas? Algunos competidores habla. Bueno, fíjate por ahí, qué sé yo, de algunos competidores habla. Eh, ¿Cuál es la estrategia? Yo les dije, ojo, no les dije a ustedes, se lo contesté a una compañera de ustedes por una consulta que me hizo vía Facebook y le dije, ojo, sobre este tema era, mira, porque la estrategia de Tienda Sara, a vos Camila, sí, la estrategia de Tienda Sara, mírala, mírala, fíjate lo que dice, que algo tiene que ver con Porter, ¿tá? Eso es. Yo, ¿por qué les digo esto? Porque a mí me interesa que aprendan, no me interesa que se queden mirando y decir qué voy a hacer. A mí me interesa guiarlos porque la idea es que aprendan, con esto se aprende mucho. Y bueno, y bueno, utilicen la creatividad y tienen los textos abiertos, es decir, que un poco eh, están bastante, creo yo, están bastante orientados en los textos, ya están divididos en temas, creo que no es tan difícil encontrar en los textos, podría ser mucho más dificultoso el examen. Bueno, el trabajo práctico, perdón, un segundito. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O seguimos? Tengo un problema de garganta, parece hoy, pero bueno. ¿Estamos con el trabajo práctico? Agrupamientos, sí. Dígame, Juan. Y los que encuentres. El concepto de agrupamiento. ¿Encontrás concepto de agrupamiento en el trabajo práctico? ¿Cuáles? Y yo lo encuentro acá, lo encuentro acá, lo encuentro acá, lo encuentro por zona geográfica porque cuando habla de tal cosa está así, habla de tales departamentos. Y porque cuando habla, lo encuentro por producto, porque el departamento de diseño también, es decir, yo no necesito, no estoy pidiendo que me hagas el diseño estructural, estoy pidiendo dónde encontrás agrupamientos expresados en el texto. ¿Cuáles son? Entonces, en tal párrafo, copy-paste, podés hacer copy-paste, podés hacer. En tal párrafo se puede leer los agrupamientos por zona geográfica, tales y tales. O agrupamientos por mercado como tales y tales. Por producto como tales y tales. Entonces vos me estás demostrando que lo viste y por ahí le tirás, con tu picardía, le tirás 3 o 4 términos del autor para justificar. Pero no todo el temario del autor. ¿Ah? Los textos del autor lo tienen, no me tienen que repetir todo el texto, sino, es decir, lo encontré y lo justifico con estos 3 o 4 conceptos básicos. ¿Ah? Bien, me acabo de poner una pastilla en la garganta porque uno tiene tantas videoconferencias que se le destroza la garganta, pero fíjense acá el concepto de percepción, si bien en el trabajo práctico no estamos viendo el concepto de percepción. Yo hace un tiempo realizaba muchas charlas para empresarios, en realidad empresarios, empresarias en general, hace charlas sobre negociación, empresa familiar y otras tantas. Y hacía siempre una encuesta final anónima. No, 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 no era anónima, no me acuerdo si era anónima, no viene el caso. La encuesta preguntaba algunas cosas. Y después dejaba un lugar para observaciones.
y recuerdo que era una mujer, me mató, me destrozó en en la encuesta porque me dice que era un maleducado, me acuerdo como si fuera, era un maleducado porque comía caramelos mientras estaba hablando, que era realmente un signo de maleducación, ¿no? Eh, Hace muchos años atrás. Y siempre a partir de ese momento, cuando tengo una audiencia como la de ustedes, pido perdón para tomar agua o pido perdón para un caramelo porque, bueno, lo necesita mi garganta, ¿no? Eh, por eso es importante a veces eh, recibir la retroalimentación del control. ¿M? No deja de ser un control eso. Y bueno, es desagradable recibirlo, pero eso es aprendizaje. No me estoy poniendo como ejemplo, estoy dando como ejemplo la situación, ¿no? Cada uno puede reaccionar como se le da la gana. Cada uno puede decir, más sí, yo me voy a poner un caramelo, si esta loca le molesta, le molesta. Cada uno reacciona como quiere. Entonces, en realidad ahí está el aprendizaje. La definición de aprendizaje es muy curiosa, es un cambio de actitud más o menos duradero, como producto de la experiencia. Es decir, que si no hubo un cambio de actitud, no hubo aprendizaje, no aprendiste un pomo. ¿Mm? Si vos seguís haciendo lo mismo, no aprendiste nada. Entonces, ese es el concepto de aprendizaje. Hay un cambio de actitud detrás del aprendizaje. ¿Mm? Bien, arrancamos. Vamos a terminar hoy con el tema liderazgo, que es cortito y al pie. Eh, eh, Recuerdo que alguien de ustedes en la clase pasada quedó algo perdida y ahora espero aclararles la situación sobre el tema. Volvemos a este punto. ¿Por qué volvemos a este punto? Porque quiero decirles dónde estamos. ¿Mm? Estamos hablando del tema de dirección. Eh, la motivación y la comunicación están absolutamente ligadas al liderazgo. Lo hemos hablado en la clase pasada, referido a esta situación en particular que estamos viviendo de la pandemia, donde el liderazgo asume roles muy importantes en este tema. Es decir, siempre en situaciones de crisis, el liderazgo tiene que aparecer. Eh, Me distraigo porque se me caen los participantes y me vuelve loco. Es alguna situación que no puedo controlar. Está bien, pero es decir que yo ni sé quién está del otro lado porque puede entrar cualquiera. Pero bueno, se ve que ya no interesa lo que sigue. Bueno, entonces estamos acá en el tema de dirección. Es importante esto, bueno, tiene un concepto para que nosotros en nuestras cabecitas tengamos el tema por dónde va. Estas son las funciones de la administración, se las suele denominar, o se las suele denominar las funciones del gerente: planear, organizar, dirigir y controlar. Y yo se los remarco para que vean que estas funciones están absolutamente vigentes. Y justamente el próximo tema que tenemos para ver nos introduce en el concepto de diseño estructural, que si bien no está explicado, tiene que ver, o expresado, mejor dicho, tiene que ver con organización, es decir, vamos hacia el cuadro anterior, hacia el cuadro anterior. Es decir, vos planeás, organizás lo que planeaste y tenés que empujar lo que planeaste y organizaste para que se lleve a cabo. Para eso necesitas dirigir. Y ahí está el liderazgo. Después está el control.
Cada uno de estos 4 cuadraditos son una disciplina en sí misma, como ya lo hemos dicho reiteradas veces. Entonces el liderazgo, fundamentalmente lo que habíamos comenzado era que el líder estaba, la responsabilidad del líder era la responsabilidad de un proceso. La responsabilidad básica de un líder no es la suma de las responsabilidades de las personas que tiene a cargo, sino el proceso que tiene a cargo. El proceso, la responsabilidad de que el input de ese proceso esté en función de las necesidades que tiene todo ese proceso que tiene a cargo y también en función de la calidad del producto de ese proceso. Podemos estar dentro de un proceso administrativo como podemos estar dentro de un proceso productivo. Cualquier tipo de proceso puede tener a cargo un líder. Acá en este caso es un ejemplo eh, que no tiene definición. Pero lo importante que tengamos en cuenta es que la responsabilidad de un líder no es la suma de las responsabilidades de las personas que tiene a cargo. Este es el concepto fundamental. El otro concepto que vimos tiene que ver con que el líder es el que compromete a las personas a la acción y los convierte en agente de cambio. ¿Qué quiere decir un agente de cambio? ¿Qué es un agente de cambio? Un policía no, no es un policía. El agente de cambio es una persona que empuja, que te administra, que te acompaña en el cambio que vos estás llevando adelante. El problema, el segundo punto dice, el problema no está tanto en la dotación, sino en mayor medida en el liderazgo, es decir, si no te gusta la gente que tenés a cargo, si vos no podés construir agentes de cambio, si no podés construir agentes de cambio, el problema está en vos como líder, no en la gente. La gente es como es. Si vos no tenés la gente adecuada, bueno, es un problema tuyo, no de la gente. Que si no es adecuada, no es adecuada. ¿Por qué la tenés entonces? Una de las características que se está dando en esta crisis, que se da en todas las crisis, y que es muy, muy argenta, digo argenta porque tiene toda nuestra... Gracias, Daniela. Daniela me dice que después lo ven en la grabación seguro, como para... gracias, te agradezco mucho las palabras. Entonces, les decía que sí, la verdad que no sé lo que decía. Pero bueno, suele pasarme estas perdidas en el medio de una idea, pero yo solo me pierdo. Nadie tiene la responsabilidad. Entonces, les decía, cuando... Ah, el problema muy argento. Sí, Leonel, gracias, ahora me acordé, gracias, Leonel. Sí, el problema argento. El problema argento es qué hacemos. Se viene una crisis como esta. Y dice, no, che, tenemos que achicar personal. Te dice, ¿no? Tenemos que achicar personal, 20%, el 20% de personal, porque si no bajo el 20% de los costos fijos, bla, 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 bla. Entonces, achican personal. ¿Por dónde arrancan? Despedimos a lo más barato. ¿Quiénes son? Los recién ingresados. Mira el concepto. Entonces, vos podrás decir, pero es lógico, si no tenés que pagar mucha indemnización. Sí, es lógico, es lógico. Para una visión de futuro, ¿es lógica? No, no es lógica, para nada es lógica. Por eso después vas a tener problemas con la dotación. Porque ¿quién se queda en una empresa? Ojo, hoy estamos en una situación distinta, ¿no? Hoy la situación actual es incomparable. Bueno, nuestra particularidad a 3 meses atrás también estábamos en situación difícil, ahora estamos en una situación extremadamente difícil y límite, muy, muy complicada y dentro de 2 meses la situación va a ser gravísima. Pero el tema es que cuando vos tomás este concepto, este razonamiento de despedir exclusivamente a las personas por lo que cuesta su indemnización,
eh, y no por lo que necesita la organización, es que las personas que se van quedando y que además saben que no son despedidas, cada vez tienen menos compromiso con la organización, porque se sienten más acomodadas. Pasa un poco como en el sector público. En el sector público nadie es despedido. Nadie es despedido. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Para qué me voy a preocupar? ¿Cuál es el problema? No me preocupo. Entonces, ahí empieza el segundo punto del liderazgo, que no está en la dotación, sino que está en vos. Insisto, hoy es un tema particular, hoy el tema de la responsabilidad social es un tema que hay que tener muy en cuenta. Hoy yo sugeriría, si pudiera hablar con todas las empresas, suponiendo que lo estoy haciendo en este momento, sugeriría no despedir a nadie y quizás es eh, más equitativo tomar una decisión de bajar el 50% de las remuneraciones a todo el mundo y rotar y no despedir al 50% del personal. Eh, Hablar con la gente, hacerle entender esta situación. Acá entra el liderazgo, en decir, yo asumo la responsabilidad como líder y vamos a hacer esto. No necesito que todas las personas trabajen, con lo cual voy a rotar a las personas y en la suspensión de las personas, parte va a venir a trabajar, parte no va a venir a trabajar. Es decir, esto está exigiendo una situación hoy. Obviamente es una opinión personal, pero que la tiene que asumir el liderazgo y la tenés que comunicar. Sobre todo la tenés que comunicar cuando no lo puedes hacer personalmente. Entonces, tenés que buscar los medios para poder hacerlo. Quizás tengas una empresa donde vos tengas un cuerpo de gerentes. Bueno, hablarás con los gerentes y después los gerentes serán quienes transmitirán a cada uno de sus responsables. Volvemos al punto anterior, ¿no? A esto, ¿no? Hablas con los gerentes que están marcados con las divisiones. La de división 1 ya lo tenemos personalizado, división 2, división 3. La líder habla con ellos tres y ellos van transmitiendo hacia abajo. Bien, entonces ese es el punto 2 del liderazgo, que no está en estos puntos que estamos viendo, no están en el texto de Duff, pero se los doy como para comprender de Duff, de Robbins, perdón. Preveo un futuro brillante para la complejidad y dentro inmediatamente de eso, de ese punto que vimos en la clase pasada, eh, nos decían buscar la sencillez y luego desconfiar de ella. Es un tema importante para un líder. Simple. Fíjate que cuando en el manual, cuando vos te compras un electrodoméstico o lo que sea, o de lo que sea, el manual, si preguntas frecuentes, viste que te hace preguntas frecuentes. No enciende, verifique si está enchufado. Bueno, pues este me está tomando como un ganso. Bueno, verifica si está enchufado. Verifica si está enchufado. Yo recuerdo, en años atrás tenía un karting, corría en karting, así, cuando era niño, cuando tenía 15 años, una cosa así. Y venía probándolo al karting una vez, probándolo, y se juntaban los chiquitos. Y se me plantó el motor. Estaba mi viejo en aquel tiempo conmigo, y dice, ¿qué puede ser? Me dijo, y vino chiquitito, divino. Para mí que es de acá, con la manito tocaba el tanque de nafta. Sí, nene, correte, correte. Y nosotros estábamos, ¿cuál será el punto del motor? Para mí, mirá, yo venía y lo aceleré y dije, ¿qué te digo? Hablaba. Para mí es acá, decía el pibe. Les juro que no estoy mintiendo en nada. Sí, nene, gracias, mi amor, corre la manito, que quema.
Bueno, se había quedado sin nafta, se había quedado sin nafta el karting. Así que simple, ¿viste? Simple. No vayas a lo más difícil de entrada. Empezá por lo más simple. ¿Tiene nafta? No tiene. Ah, mira vos qué cosa. Cargale nafta. Puede ser que el problema no sea solo ese. Pero arranquemos por el tema más simple. No tenía nafta, que era todo el problema además. La complejidad ha generado una intolerancia, este es un tema importante, porque la complejidad ha generado una intolerancia colectiva hacia la ambigüedad y la existencia de una nueva brecha, la credibilidad. Claro, lo complejo nos ha, fíjense que la credibilidad hoy está en juego, en todo lo que vemos. Ya no son creíbles ni los videos. Para llegar, no sabemos si es verdad. ¿Será verdad? Lo primero que nos preguntamos, ¿esto será cierto? ¿Mm? Y la credibilidad vista desde el punto de vista del premio, es decir, la credibilidad es el premio a un resultado de una acción, o yo diría de varias acciones que el líder lleve a cabo. Vos sos creíble por eso. Y el estado de ebullición previo al COVID y durante este problema grande está demostrando que la transacción líder-seguidor no está yendo por buen camino. No nos olvidemos que antes del COVID-19 teníamos el tema de Chile, teníamos el tema de Francia, teníamos el tema de España, teníamos el tema nuestro, o sea que había una ebullición general. Bien, y ahora sí ya entramos, fíjense que estamos hablando de la credibilidad es un premio y de cómo se logra la brecha de la credibilidad y la transacción entre líder y seguidor, y entra primero, acá sí ya Robbins entra con el liderazgo carismático. Yo la verdad que no les hago ver las teorías del liderazgo, no creo en las teorías del liderazgo directamente, como persona no creo, por lo tanto no la puedo dar, porque no lo creo en ella. Yo particularmente, y esto es una opinión personal, yo creo que las características del liderazgo se tienen o no se tienen. ¿Se pueden perfeccionar? Por supuesto. Uno se puede capacitar, obviamente, e informar permanentemente. Ese es el aprendizaje. Hay un cambio de actitud como producto de un aprendizaje. Perfecto. Pero un cambio de actitud, no de aptitud. ¿Mm? Uno, pues, no es nada, no tiene nada de malo no tener aptitudes para el liderazgo, no tiene nada de malo. Pero es importante mm, eh, tener en cuenta, o para mí, tener en cuenta que el líder a veces dice, el líder nace. A veces el líder se manifiesta, está en las capacidades de liderazgo y se manifiesta por una situación en particular. Y ahí puede surgir un liderazgo de una persona que ya poseía características de líder. Un hecho determinado sí puede hacer disparar a una persona como líder, pero no quiere decir que ahí aprendió a ser líder. La tenía las características. El hecho hizo que surgiera. Bien, entonces ahí tenemos una, una serie de características que el autor describe sobre la visión, sobre lo que está dispuesto a correr riesgos personales, sobre la sensibilidad, sobre el comportamiento no convencional que generalmente tiene un líder carismático. El carisma es muy difícil de definir. Yo recuerdo hace muchos años, yo trabajé en medios, allá por fines de la década del 90 y principios de la década del 2000, estuve trabajando en medios y tuve una experiencia con un importante, muy importante y famoso periodista que tenía que hacerle una entrevista personal en aquel entonces al presidente de la nación, que era Carlos Menem.
una figura controvertida donde tenía tanto detractores como generalmente pasa como amantes, ¿no? Entre comillas, amantes de su gestión, por supuesto. Entonces, claro, estoy viendo, Gabriel, perdón, claro, exactamente, siempre un hecho determinado te hace surgir a un líder. Eh, pero ya tenía características como para. Uno puede encontrar personas en las cuales no está de acuerdo con sus principios ideológicos o con su ética, después vamos a ver el tema de ética, pero acá en el caso, cuando iba a este periodista a entrevistar a Menem, una persona le dijo, guarda, guarda, que el tipo tiene un magnetismo, te hipnotiza. Dice, te hipnotiza, no sé cómo hace, te hipnotiza y te da vuelta y te hace quedar como un tarado, guarda con lo que vas a hacer. Lo iba a hacer, obviamente, iba a ser filmado para un importante canal de televisión. Con lo cual, esto tiene la característica del líder carismático, tiene esta cosa que puede ser que acá, que la credibilidad es un premio, la credibilidad sea un premio exclusivamente a su manera de ser. Estas personas tienen la capacidad de generar confianza por sí mismas, perdón, sin haber hecho nada, solamente por hablar o por expresarse. Entonces, es importante esta característica del liderazgo carismático. No quiere decir que vas a encontrar que un liderazgo carismático esté coincida en los cuatro puntos que te está diciendo acá el autor. Más o menos viene por ahí. ¿Ah? Nada es preciso en esta disciplina que nosotros estamos viendo. Pero, pero cuando vos ves que siempre se les dice comúnmente es un encantador de serpiente, bueno, los encantadores de serpiente generalmente están dentro de este grupo de líder carismático. Yo he conocido muchas personas que van con un problema, van con una bronca y se van de la oficina y se van con una sonrisa y quizás se van con el problema que tenían sin resolver. Bien, sigue clasificando el autor entre liderazgo transaccional y transformacional. Buah. Los transaccionales los que trabajan sobre las transacciones, obviamente, aclaran los roles, los requerimientos de la tarea, etcétera. Y los transformacionales, los que inspiran a los seguidores para una transformación, para generar en sí mismo, crear liderazgos o líderes en sí mismos. Las palabras son muy sutiles, pero esta diferenciación lo vas a encontrar en la práctica muchas veces. Que es un buen líder que trabaja muy bien, que es eficiente y que hace que su gente le responda eficientemente dentro de las tareas que tienen que hacer. Transaccional. Y otro transformacional es aquel líder que hace que la organización toda eh, esté preparada, inclusive para reemplazarlo a él mismo. A veces estos líderes son necesarios dependiendo de la situación que esté atravesando la organización. Ahí en el texto, en el libro, dice en la búsqueda del líder, yo no me voy a referir a eso. En el texto dice cómo se busca a los líderes
Bueno, el tema está, ¿qué necesitas? ¿Un transaccional o un transformacional? Bueno, vas a depender de qué estado estés. Como organización, por supuesto, me refiero. ¿Cómo está la organización? No, vengo de un problema sumamente grave, realmente necesito transformar la organización. Esta persona transaccionalmente es excelente, pero no tiene una visión para esta empresa que eh, antes de esta pandemia vendía cocinas de primer nivel para empresas gastronómicas o se tenga que convertir en una empresa de puertas sanitarias, donde cambian los clientes, tenemos que tener otra estructura de ventas absolutamente distinta, ya no tenemos contacto con o exclusivamente con empresas gastronómicas, sino que vamos a tener que vender puertas sanitarias a distintos tipos de clientes, vamos a atender a otros tipos de mercados. Esto que le estoy diciendo es absolutamente cierto, es una de las empresas una empresa rosarina, que yo no recuerdo si se los comenté a ustedes, una empresa rosarina que se reconvirtió ahora se reconvirtió de fabricar cocinas a hacer puertas sanitarias. Son puertas que se abren automáticamente sin el contacto humano, es decir, con la mano o con cualquier cosa, se abren automáticamente y además, inmediatamente que pasas, tienen unos aspersores que tiran un líquido como para desinfectar todo tu cuerpo mientras estás pasando, mientras estás entrando. Bueno, ¿qué líder estás necesitando? ¿Cuál de los dos estás necesitando? Eso es esta clasificación. Para eso te sirve esta clasificación. ¿Mm? Porque si no, no se entiende por qué transaccional, transformacional. Bueno, va a depender de eso. Bueno, acá tenés una diferenciación que te hace el autor entre liderazgo transaccional y transformacional, eh, que tiene que ver con el, el liderazgo transaccional. Trabaja sobre un concepto que les quiero resaltar específicamente. Fíjense que dice, recompensa contingente, el primer texto, administración por excepción, perdón, activa y administración por excepción pasiva. ¿Qué es esta historia de la administración por excepción activa y qué es esto de pasiva? Entonces, vamos a detenernos un segundo en qué es la administración por excepción. Vos tenés, para explicar la administración por excepción, vamos a tomar dos ejes. Por un lado tenés el eje de las ventas y el otro el tiempo. ¿Mm? Y el tiempo, vos estableces un plan, un objetivo. Es ese incremento de ventas en el tiempo, no importan los números hoy. ¿Qué implican los números? Le toqué el pad con mis deditos. No importan los números. Lo verde es el objetivo de máxima, lo rojo es el objetivo de mínima. Y entonces después tenés el desempeño. Y el desempeño terminó siendo este. Estas fueron las ventas en el tiempo. Entonces, vamos ahora, ¿qué es la administración por excepción? ¿Dónde se ve la administración por excepción? Vos ves estos puntos, por supuesto que hay tantos puntos como la curva que estamos mostrando. Estos puntos están dentro de la franja del plan, es decir, están dentro del plan. Están dentro, entre la mínima, el plan de mínima y el plan de máxima de venta. Esto, en la administración por excepción, cuando estoy aplicando administración por excepción, no me interesa. No me interesa. ¿Por qué?
está todo ok. Este es un punto donde se basan los tableros de comando. Es decir, ustedes habrán escuchado hablar de tableros de comando, cuadro de mando integral. Es decir, lo que está dentro de mi objetivo no me interesa. Está bien, está ok. ¿Para qué me lo vas a decir? Está todo bien. Bueno, está bien. Yo, como líder, estoy hablando desde el punto de vista como líder, me quiero enterar de estos puntos verdes y estos puntos rojos que acabo de marcar. Los puntos verdes son aquellos que están por encima del plan y los puntos rojos los que están por debajo del plan. ¿Para qué? Pasivo es, bueno, me enteré y listo. Ahora, activo es, con el que va bien, premio por el desempeño, o lo que va mal, corrijo. Pero podés corregir a quienes se desempeñan, por ejemplo, en el departamento de ventas, por decir algo, los corregís o castigo, por decirlo un término más grave, corregís, o si no, te queda la otra alternativa, que es reformular el plan, que también es una acción de corregir. Es decir, para un cachito, si los puntos verdes son muchos, por eso siempre les digo que el control no necesariamente implica no necesariamente no es solamente para saber si te roban o no te roban, sino que tiene que ver para esto, para este desempeño. Es decir, vos te podés poner muy contenta o contento porque tenés muchos puntos verdes, pero también te puede decir, che, ¿tengo bien formulado el plan? ¿No será que mi plan es poco ambicioso y resulta que hay gente que le está yendo mejor en el mercado que a mí? A mí me está yendo bien, pero me está yendo bien porque estoy planificando muy por abajo. Quizás mi gente esté demasiado cómoda. ¿Cómo estamos logrando este desempeño? ¿Lo estamos logrando con qué dotación, con qué esfuerzo, con qué costos? Fíjate todas las cosas que se desprenden con solamente preguntarse con los puntos verdes y los puntos rojos. Los del medio no me interesan. ¿Está? Este es el concepto de la administración por excepción. ¿A qué se refiere ese liderazgo transaccional que estaba describiendo ahí el autor? ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran hacer? ¿Algún ejemplo por ahí que tengan de alguna experiencia? Escriban. Bien. Los líderes auténticos y el carismático socializado están muy vinculados los dos conceptos y es el nuevo concepto de liderazgo que se está manejando en este momento, donde además de convertir a los seguidores en líderes, se está buscando el concepto de la ética en las organizaciones. Y esto es producto de que se ha encontrado, ha habido muchos casos de líderes, perdón, con problemas serios. Esto se dio, este cambio del concepto de liderazgo se dio particularmente a partir de una situación, de una quiebra de una compañía de energía, un caso muy famoso en el mundo ya hace varios años, Enron se llamaba la compañía, donde como en el mundo desarrollado y fundamentalmente de todas aquellas acciones, de todas aquellas empresas que cotizan sus acciones en bolsa, a los responsables máximos, a los CEO de las compañías o a los presidentes de las compañías, que no necesariamente sea lo mismo CEO que presidente, CEO sería director ejecutivo, cobran bonus en función del valor de las acciones. Y entonces el caso Enron fue un caso en el cual tuvo un doble impacto. El primer impacto fue que se detectó que Enron eh, cometía acciones de fraude al realizar sus estados contables, con lo cual hacía que el valor de sus acciones
subieran ficticiamente porque no estaban sustentadas en verdaderos resultados, sino que eran resultados producto de fraudes contables. Esto tuvo el primer impacto, la compañía quebró, fue un impacto muy severo y se empezó a hablar obviamente de la ética, que después vamos a referirnos al tema de la ética. El otro impacto severo fue sobre las empresas de auditoría. Era una de la empresa de auditoría, si mal no recuerdo, era Deloitte, creo que era Deloitte. No recuerdo bien, pero era una de las Big Six, es decir, las primeras 6 compañías de auditoría en el mundo. Y, y resulta ser que uno de los accionistas dijo, está bien, el muchacho este está preso, bueno, lo metieron preso al tipo, una causa penal, todo muy lindo, pero agarró el estado contable y dijo, acá dice el auditor que los estados contables responden a los libros, es decir, el dictamen del auditor, que se hace en todo estado contable, es decir, un balance, estoy hablando, estado contable es un balance, el auditor dice que acá está todo bien. Es decir, que se supone que lo auditó y que no había fraude, porque para eso está la empresa de auditoría, para certificar que el balance fue hecho conforme a las normas y que responde a la realidad de la empresa. Y fueron con demandas millonarias a las auditoras o a esta auditora y todo el mundo de las auditorías. Ahí surgieron un cambio drástico en las auditorías, donde sobre todo con toda la documentación de respaldo de cada trabajo, y ahí empezó el tema de las declaraciones juradas por parte de las compañías que presentaban los auditores, etcétera. Hay una serie de cambios sumamente importantes que no los quiero marear porque no viene al caso, pero bueno, pasó esta situación donde también las auditorías sufrieron digamos, un efecto dominó por esta situación, de líderes no auténticos, por decirlo de alguna manera. El liderazgo auténtico, entonces, son personas seguras de sí mismas. Fíjate que dicen, saben quiénes son. ¿Te acordás que estuvimos hablando en principio, en los primeros términos, cuando empezamos a hablar de la conducta individual, que lo más importante que tiene esta historia es conocerte a vos mismo? Bueno, ahí pasa. Conocerte a vos mismo te hace más sólido, sólida en una situación determinada, o no, pero te conoces, es decir, esto para mí es complicado. ¿Qué pasa cuando vos determinás que es una cosa que no es para vos y tenés el liderazgo y es complicado? Buscas ayuda, buscas apoyo en esa cosa donde vos estás flojo. Por eso sirve conocerse a sí mismo. ¿Mm? Saben quiénes son, te conoces. No quiere decir que sos perfecto. Perfecto, no existe ese término en los seres humanos, no por la imperfección. Si no soy perfecto, no perfecto, somos tan complejos las personas, todos tenemos mambos, todos, desde Bill Gates hasta Tinelli, todos tienen mambos, todos tenemos mambos. Y puntos débiles y cosas que nos persiguen desde chicos, todos tenemos fantasmas, lo que sea. Algunos, otros tienen peor, otros más o menos están acomodados. Los caramelos en el frasco están un poquitito más acomodados, algunos no. Eh, lo que creen y valoran, actúan abiertamente. ¿Te acordás cuando yo te hablaba de la escucha sincera? Actúas abiertamente, es así. Cuando actuar abiertamente es decir, a ver, ¿qué me quieres decir? Porque vengo, sentate. No, por lo que pasa que... Sentate y coméntamelo. Sí, coméntamelo. Expresámelo. Es decir, esa es una manera de... No estás resolviendo el problema, pero vos estás escuchando. Una manera
que tiene que ver, no tiene mucho que ver con el liderazgo, tiene que ver más con el tema de negociaciones cuando vos estás resolviendo un conflicto. Cuando, cuando uno está en conflicto con una persona, y esto puede llevarse hasta la pareja si querés, podría asesorar parejas, ahora que... Y sobre todo, fíjate vos en esta situación que estamos viviendo de encierro, y donde la convivencia es recontra convivencia, es una super convivencia, digamos. Pero más allá de que un poco creo yo, ponerle un poco de humor, no sé, capaz que alguno de ustedes dirá, o este otra vez con las gansadas, pero bueno, qué sé yo. El tema es que cuando vos tenés un conflicto con otra persona, ¿qué entras? ¿Qué generalmente, dónde entramos? En una guerra de opiniones, en una disputa de opiniones. La otra persona te revolea con una opinión y vos le revoleás con la otra opinión y te revolea con la opinión y te pegó la opinión y vos agarrás la opinión de ella, agarrás y se le revoleás con otra opinión, entonces es una lucha que no tiene fin. Una manera de solucionar los problemas, ¿qué es la escucha activa? La escucha activa es no ponerte enfrente de la persona, obviamente desde el punto de vista conceptual lo estoy diciendo, ¿no? Sino ponerse a un costado de la persona. Entonces, vos te pones a un costado de la persona y decís, mirá, lo que vos estás diciendo es muy grave, lo que estás diciendo es muy grave. Me gustaría saber eh, qué es lo que te hace decir esas cosas. Es decir, ¿cómo lo estás justificando vos? ¿Dónde estás encontrando la situación para llegar a esa conclusión tan grave, ponele, sobre mí o sobre esta situación? Esa es otra respuesta. Entonces ya la otra persona no lo pones a la defensiva, no porque vos me dijiste, ya lo pones a pensar en el problema que ella misma te dijo, de la palabra que ella misma te dijo, en justificar esa palabra que esa misma te dijo. Eso es ponerse a un costado de la persona. Esas son generalmente una de las tendencias que tiene este tipo de liderazgo. Es encontrar este liderazgo auténtico, que se llama auténtico, qué sé yo. Y esta comunicación abierta es encontrar, no, es encontrar y ponerse a un costado de la situación y no enfrente. Inclusive, te diría, si bien hoy lamentablemente el desplazamiento físico y el lenguaje corporal no es posible, también en la manera de sentarse. Si vos querés que una persona se explaye abiertamente, bueno, fíjate tu lenguaje corporal. Habría que buscar, por ejemplo, la manera de si tu oficina, si vos tenés tu oficina y la persona viene con un problema muy serio, bueno, quizás sería bueno que te sientes enfrente, pero en las dos sillas que tenés enfrente de tu escritorio, y vos salís de tu escritorio, ya no está tu escritorio de por medio, ya se está planteando un ambiente distinto de conversación. ¿Ah? No hay una mesa en el medio, o un escritorio, o lo que sea. Estoy a un costado tuyo, escuchándote, mirándote, y sobre todo respondiendo sobre lo que la persona va diciendo, de un análisis de lo que la persona te va diciendo. No buscándole, porque hay muchas personas, uno te pasa a decir que vos venís con un problema y decís, no, vos sabés que estoy muy mal, me vuelve loco tal cosa, pero no de bola esas cosas, vos sabés lo que tenés que hacer esto. No, no, escuchame, te estoy hablando, escuchame, no me dé la solución al toque, si no tenés ganas de escucharme, no me escuches. Eso no lleva a nada. No te hace problema por pavada, no, si están con problemas, estás haciendo problemas. Escúchalo y escuchar el sustento y actúa en función de lo que la persona te dice. Eso es lo que te lleva al liderazgo y la escucha activa. Y después la comunicación abierta es
Yo no te digo que vos tenés que comunicar todo a la gente, pero cuando vas a abrir la boca, cuando vas a abrir la boca, tenés que estar convencida o convencido que lo que vos vas a decir tiene un sustento detrás. Eso es la ética. La ética no es que sos una santa o un santo, que no haces nada mal. No, no, no. Hay un sustento detrás que vos te vas a hacer cargo de lo que estás diciendo. Y que te vas a hacer cargo de la persona si lo que vos le estás llevando a hacer adelante fracasa porque es vos te equivocaste, vos, esa persona sabe que vos la vas a respaldar porque sabe positivamente que tu actitud es esa, la de respaldar cuando el error es tuyo o cuando ha cometido un error dentro de la buena fe. Eso es la ética y lo que se basa este liderazgo auténtico que el autor te trata de expresar en estas palabras que yo le pongo un poco más de rococó. Esto se basa en la ética y en la confianza, como ya les había dicho. Y vamos a la ética. Los líderes transformacionales aprecian la virtud moral cuando intentan cambiar las actitudes y comportamientos de sus seguidores. Claro, la moral. Permiso, ¿eh? La moral. ¿Qué es la moral? Supongamos que yo soy religioso. ¿Esa es la moral de mi fe? No, esa es mi moral. Entonces, la moral es un tema sumamente delicado, delicado, sumamente delicado. Claro, y tiene que ver relacionado, Gabriel, a los valores y tiene que ver también a una línea de conducta y a una filosofía de gestión y a una filosofía, porque estamos hablando dentro de las organizaciones, ¿no? Y casi te diría, yo no sé si, porque a uno dice, usted tiene que ser el ejemplo. A mí una vez una persona me dijo, yo no soy ejemplo de nada en una empresa. Yo no me siento ejemplo de nadie, ni siquiera de mis hijos me siento un ejemplo. Entonces, obviamente, una vez un taxista me comentó, me subí y dice, recién me acaban de asaltar, me dijo el taxista, no me voy a olvidar nunca de eso. Ah, le digo, ¿estás bien? Le digo, sí, sí, sí. Mira, dice, fue una chica embarazada, me dijo. Estaba embarazada y estaba con dos chicos chiquitos. Uno habrá tenido 2 años, el otro 3, 4, una cosa así. Peló un chumbo, me dijo, dame toda la plata y se fue. Bueno, sin entrar en juicios de valor, digamos que ahí tenés un comportamiento que obviamente ya está marcando a esos, entre comillas, seguidores, esos niños, nacidos y por nacer, que están influenciados por una moral determinada, por una moral determinada. Es decir, que el carisma tiene también un componente ético en cuanto vos cómo uses el carisma. Si vos usás el carisma para acosar a la persona, ya sea sexualmente o por otras otros tipos de acoso, bueno, eso es no ético, digamos. ¿Mm? Eso tiene que ver con un comportamiento no ético, son los puntos que te está resaltando acá. Y obviamente es buscar la integridad de las personas. La integridad de las personas son aquellas que te dicen no y te justifican el no. Y no todos los que no son íntegros las personas que te dicen sí a todo, porque decir sí a todo es fácil. Hay muchas personas que te dicen sí a todo, después hacen lo que se le da la gana y te dejan colgado. Pero si vos me dijiste que sí, no me acuerdo. ¿Cuándo me dijiste eso? No sé, no me acuerdo. No, no, la verdad que no, no, para nada. ¿Qué te voy a decir sí a eso? Pero te dicen sí, te sacaron de encima. Claro, es muy fácil decir, mirá, yo te vengo a plantear porque la verdad que no estoy conforme con lo que estoy ganando. Sentate,
vos cuánto estás ganando, XX. Mirá, Claudio, vos estás desarrollando un puesto, esas acciones así, para mí estás bien remunerado. Eso es ser íntegro. Vos podés estar equivocado también, pero vos sos íntegro en el sentido que vos asumís la responsabilidad de decirle a la persona que está percibiendo un valor, una remuneración conforme al mercado. Lo está percibiendo. Vos asumís la responsabilidad como líder. Hay muchas personas que actúan de otra manera. ¿Cómo? Te dicen, mira, voy a hacer una cosa. Ah, ¿no estás conforme? Sí. Bueno, se lo voy a plantear a recursos humanos. Vos viste que ellos definen la remuneración y te digo. No consultan y después te dicen, mira, me dijeron que no, que no. Entonces, evitaron la responsabilidad evitaron de asumir la responsabilidad de lo que ellos realmente estaban convencidos, de que estaban bien remunerados. Pasa que en muchas compañías también la remuneración es centralizada, con lo cual tenés que tener mucho cuidado si vos no tenés la definición final de lo que está preguntando y por ahí tenés el convencimiento de que la persona tiene razón que está mal remunerada. Entonces planteale bien el procedimiento. Mirá, yo no lo defino, yo lo voy a plantear, para mí lo que tendrías que ganar es esto, ¿te parece? Sí, yo lo voy a plantear, pero yo no lo defino. Te pido por favor, vos fíjate que bla, bla, vamos a ver la situación que estamos pasando, bla, 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 bla. Yo voy a ver cómo está el tema y no olvídate de esta situación COVID, ¿no? Pero COVID-19. Pero bueno, eso es la integridad, eso es ser íntegro, ¿m? O integrar. Estoy leyendo el punto 4. Bueno, claro, ¿qué hace un líder para alcanzar las metas? Es como dijo una persona genial, un español que da unas charlas brillantes. Les voy a dar un link para que vean la charla justamente de motivación y dice esta frase. Y dice, escúcheme, González, le dice el jefe a González, usted tiene que venir más motivado. La verdad que viene sin motivación a su trabajo. Y González le dice, no, mire jefe, yo de casa salgo recontra motivado, pero cuando llego acá se me va. Entonces, ¿qué estás haciendo vos como líder para que la gente alcance sus metas? Después no le diga a la gente que está desmotivada por culpa de la gente. Eso es más fácil. Bien, ética, la confianza. La confianza es una expectativa positiva, obviamente, que otra persona no actúa de manera oportunista. Es decir, que es una manera de definir la confianza, ¿no? Actúo en función del otro, actúo en función de lo que me dice la otra persona porque creo en lo que me va a decir. Esa es la confianza. ¿Mm? La confianza está influenciada por la integridad, la competencia, la lealtad, la apertura, la consistencia. Son factores que hacen a la personalidad y que algunos están vinculados al, a los valores, otros están vinculados a los efectos de los valores, esa lealtad que se produce, la lealtad que se produce no es parte del líder, tiene que ver, es una construcción con tu seguidor, no con el líder, no es del líder. El seguidor es leal al líder. Y el líder también puede tener una situación de lealtad con los seguidores en función de ser claro e íntegro en sus decisiones. Las bases de la confianza, ya para ir cerrando, está basada en la identificación, en la disuasión y en el conocimiento. Conocimiento, este tipo es un capo. Esto está muy vinculado al poder, ¿eh? Muy vinculado al poder. La confianza
está vinculado al poder, pero no al poder específicamente de un garrote, sino al conocimiento. El tipo sabe. El tipo que sabe, puedo decir, mira, si el tipo ya estás acostumbrado a esta persona o esta tipa sabe, olvídate, sabe. No me gusta su trato, pero lo que te dice es posta. Así que si te dijo eso, es así. Puede ser esa confianza. Basada en la disuasión, yo soy muy particular, estoy empezando de abajo para arriba, pero bueno, es así. Ahí ya entramos a un tema de una confianza basada en la disuasión que sí ya tiene que ver con el garrote, en este caso. En este caso, es decir, es basada en el medio de la represalia, es decir, son las bases de la confianza, casi te diría que son bases del poder lo que está marcando el, el liderazgo, pero podríamos hablar de una confianza positiva, es decir, en el miedo a las represalias, en el cual siempre y cuando vos tampoco siempre y cuando vos no tengas un comportamiento íntegro. ¿Mm? La confianza siempre es mutua. No es que una persona, yo a este le tengo confianza, te dice, le decís, y el otro no confía, pero no confía en mí. Hay algo que no funciona ahí. No sé si te tiene confianza. Si ¿por qué le tenés confianza si no confía en vos? ¿Cómo viene la mano? ¿En qué te vas? ¿Por qué confías en él? Y vos tenés la intuición de que no confía en vos. Y la identificación. Bueno, la identificación es peligrosa. Para mi modo de ver, la identificación tiene que ver, porque puede llevar a cuestiones de apreciaciones diversas, que tiene que cuando vos te identificás con la otra persona, ¿y por qué tu identidad está en juego? ¿Por qué pones tu identidad en juego en función de la otra persona? Tu identidad, tu ser. ¿Por qué juega en función de quien te está liderando? Es un tema bastante fuerte, ¿no? El tema de tu identidad. Yo encuentro muchas personas, yo me identifico con esta selección. Tu identidad, ¿te gusta, no te gusta? Tenés todo el derecho a decir lo que vos quieras, digo, pero está bien, hay muchos que decimos la palabra identidad y no es nuestra identidad. Decimos que nos identificamos porque nos gusta, es una manera de decir que nos gusta mucho. Pero bueno, digamos acá estamos pensándolo al término, pensando el término identidad. Entonces, ojo con la identidad. Bien, los roles y la teoría de atribución. Ya vamos cerrando. El mentoring es un tema muy de moda, inclusive se terceriza, no solamente el líder hace mentoring, sino que también se contratan mentores. El mentoring es como un empleado superior que asesora y apoya a los demás. A veces se hacen mentor. Yo trabajo en una compañía que hace mentoring sobre empresarios, por ejemplo. ¿Mm? Yo hago reuniones de empresarios, hoy son obviamente virtuales, donde se trabaja sobre los problemas del empresario, se hacen reuniones grupales, eso es mentor. Eso es mentoring o mentor, es eso, esa acción. De trabajar sobre el problema de la persona, no es asesoramiento, ¿está? No es decir, hace esto, es trabajar sobre la persona que tiene que solucionar un problema determinado, pero no es sobre el problema, no es, por eso, si no serías un consultor. ¿Ah? Acá, correte, yo te lo soluciono. No, el mentor tiene que ver con mejorar la capacidad de resolución de problemas de esa persona. Eso es el mentor. El autoliderazgo. Bueno, es un conjunto de procesos en los cuales las personas asumen el propio liderazgo. Son procesos que ya no controlás, entre comillas. ¿Te acordás? Administración por excepción. Bueno, lo controlás de esa manera, pero son procesos en los cuales decir, mira, resolvelos vos. Resolvé, resolvé. Yo mido tus resultados. Si vamos a los mecanismos de coordinación, el mecanismo de coordinación por resultados
se aplica fundamentalmente en estas situaciones de autoliderazgo. ¿Cómo controlo a alguien que se autolidera? Por los resultados. ¿Cómo lo coordino? Por los resultados. Che, todo muy lindo, estás muy autoliderado, pero tus resultados son malos. La cosa no camina. La teoría de la atribución, el liderazgo, dice que es la idea que el liderazgo tan solo es una atribución que las personas hacen a otros individuos. Es una teoría. Y en definitiva, el liderazgo parte de la definición de autoridad. Ya llevamos bastante tiempo, así que vamos a ir al grano del tema, la definición de autoridad. Porque hay una diferencia entre autoridad y poder. Existe una diferencia entre autoridad y poder. El poder puede tener distintas bases, pero vamos al poder formal. Yo soy profesor de la facultad, soy profesor regular adjunto porque he pasado un concurso en el cual he aprobado, con lo cual he realizado una serie de procedimientos que la facultad me obliga para que me otorguen un curso a cargo. Entonces, me otorgaron un curso a cargo, tengo el poder formal de llevar el curso adelante y además de establecer los contenidos del curso en función del programa, pero los contenidos del curso y de cada una de las clases. Tengo autoridad en la medida que haya, bueno, ahora participantes del otro lado o alumnos en el aula y se queden sentados escuchándome y no revoleándome los bancos o insultándome por acá. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad es el poder legitimado. La autoridad es el poder legitimado, es decir, es un ida y vuelta. Yo tengo el poder formal, soy profesor, pero tengo autoridad porque ustedes la legitiman. Por eso tengo autoridad. Yo les digo a ustedes qué pasaría si mañana sale una resolución de la facultad y le dicen, todos ustedes están aprobados. ¿Les parece que en el próximo webinar, que justo es el webinar número 13, el que viene, voy a tener a alguien del otro lado? Si están todos aprobados. Yo creo que no. Uno de los factores importantes que tengo como poder es que tengo el poder de calificación de ustedes. Es otro factor de poder importante. Entonces, cuando el liderazgo, la teoría de la atribución es bastante obvia, es decir, claro, el liderazgo te lo dan los demás, por supuesto. Si vos no tenés una respuesta positiva de los demás, no tenés liderazgo. Es decir, yo soy profesor, pero si no tengo alumnos y mis alumnos hacen lo que se les da la gana, no tengo autoridad. ¿Ah? Bueno, después están los liderazgos, sustitutos y neutralizadores. Solamente lo único importante que tiene esto son las características definitorias, ¿no? La experiencia, el profesionalismo. Esto se lo doy exclusivamente para que ustedes vean estas características clasificadas en individuos, puestos y organización, te orientan la cabeza. ¿Mm? Te orientan la cabeza. La verdad que las otras dos columnas no tienen sentido. Pero se los traje al tema, lo toca al tema el autor, por supuesto, esto es un cuadro directamente del autor. Individuo, puesto y organización. ¿Cuáles son las características definitorias que hacen al liderazgo cualquiera sea su orientación? ¿Qué haces con el individuo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estructuras los puestos? Y qué pasa con las metas organizacionales. Bueno, ha finalizado lo que hoy tenía pensado para decirles. No sé si tienen algún tipo de duda o algún tipo de aclaración que requieran. Es hora de la merienda, pero bueno, no sé si tienen otra materia ahora. ¿Alguno de ustedes tiene otra materia ahora? ¿Sigue cursando?
Pero ¿por qué 18:30? ¿Por qué 18:30? ¿Por qué no? Bueno, trabajando, claro, claro, pasa mucho eso, viste que trabajás, estudiás, todo en el mismo lugar, corres las cosas, comés, sí, gestión y costos. Bueno, a las 19, claro. Bueno, entonces les dejo, claro, lo importante, claro, deberían respetar los horarios, los presenciales me refiero, ¿no? Los online, pero los presenciales tenemos que respetar los horarios, por supuesto que tenemos que respetar los horarios. Es una cosa de locos realmente. Si de todos modos yo tenía que estar a esta hora en la facultad. Pero por supuesto es una manera, es clave respetarlo porque es una manera de que el alumno se ordene también. Uno no puede, si el alumno se anota de 17 a 19, bueno, ya está. Si está trabajando, yo sé que hay muchos alumnos que trabajan, y hay muchos que a veces ni vienen de 17 a 19 y vienen a veces y preguntan y rinden, y bueno, yo estuve, toda mi carrera la hice trabajando, así que los entiendo. Y no sé si se pueden hacer reclamos, yo supongo que sí, no al... Tienen que ir a la facultad, tienen que ir a la facultad y dirigirse, no sé si en alumnos, no al cese, no al cese, porque el cese es un... No, bueno, no sé, el cese, por ahí en este caso puede ser que el cese haga algún tipo de actuación en la facultad, pero la verdad que deberían plantearse situaciones de estas características. La verdad que me parece insólito que no respeten los horarios. Pero bueno, no los entretengo más. Suerte en quienes sigan cursando y bueno, cualquier duda que tengan sobre el trabajo práctico, estoy a disposición. Nos vemos en la próxima y ya entramos con diseño organizacional de edad. Profesores que no aparecen. Por Dios. Lamentable, lamentable, lamentable. Bueno, chicas, chicos, gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Buen fin de para todos ustedes. Gracias.